Obviamente el mundo no es como se muestra. Hay países que incomoda hablar de ellos. Y en esta nueva serie de videos que les estaré trayendo por el canal, hablaremos y reaccionaremos a esos países. Turkmenistán, un país del que casi nadie habla, pero no porque no pase nada, sino porque es bastante incómodo hablar de ello. Se dice que es el segundo país más cerrado del mundo, solo por detrás de Corea del Norte. Que ahí se han prohibido cosas absurdas. También se dice que su capital parece una maqueta. Es una ciudad fantasma. Todo es blanco y perfecto, pero desolado. Y cuando un lugar es tan perfecto visualmente, tan silencioso, tan ordenadito y limpio, la pregunta no es si es bonito. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué están ocultando? ¿Qué esconden detrás de tanta perfección? Para algunos es bastante obvio, para otros un poco más complicado. En el video de hoy vamos a estar viendo a Turkmenistán, este país de la Asia Central, si no me equivoco, que es bastante peculiar. Yo encontré este video ayer justamente y me pareció asombroso que hasta ahora yo no había escuchado hablar de este país. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado hablar de él, pero para los que no hayan escuchado, quédate, porque te vas a sorprender. Esto es para no creerse. Y en el video de hoy vamos a reaccionar a la dictadura más absurda. Entonces, sin más, comencemos. Hay países extraños y luego está Turkmenistán, Turkmenistán. Turkmenistan. un lugar donde tener barba es ilegal, donde no puedes con Turkmenistán. Hay Espérate. países extraños Ñu. Empezamos fuerte. Clase frentazo, bro. ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. y luego está Turkmenistán, Turkmenistán. Turkmenistan. Seguro. Justo en el principio empezó bastante fuerte. Vieron a los niños con las AK. Turkmenistan. un lugar donde tener barba es ilegal, donde no puedes conducir un coche negro, donde Para los cubanos que me están mirando, esto de no tener barba en Cuba, creo que hubo un tiempo que era bastante mal visto y creo que hoy en día, por prejuicios y cosas, todavía quedan rastros de esa época en donde tampoco se podía tener barba. Bueno, hola, Billy Zane. Marge, tienes que ver esto. ¡Oh, qué cosa! ¡Oh! cerraron hospitales porque la gente no necesita médicos, un país donde hay estatuas de oro que siguen al sol, donde los perros tienen días festivos y monumentos, y donde se encuentra la puerta del infierno. Turkmenistán no es solo una dictadura, es un delirio absoluto, un culto al absurdo, y lo peor no es el propio país, sino sus dictadores. Son tan alucinantes que no te voy a contar nada hasta más adelante. Pero, ¿cómo se crea un país así? ¿Quién está detrás de esta locura? Pues Se parece a Corea del Norte. Nada más visualmente por ahora todavía no sé nada, no tengo mucho contexto sobre este país. Recuerden que yo estoy descubriendo este país justo hoy. Me topé con este video, lo dejé ahí tranquilito para reaccionar. Y promete. déjame que te lo cuente. Para entender por qué Turkmenistán es así, hay que retroceder en el tiempo. Esta región no fue un país hasta hace nada. Durante siglos, lo que hoy conocemos como Turkmenistán fue un territorio dominado por tribus nómadas, clanes dispersos por el desierto de Karakum, en constante conflicto entre sí y olvidados por el resto del mundo. A lo largo de la historia fue pisoteado por todo imperio que pasaba por ahí, persas, árabes, mongoles, turcos, pero ninguno logró consolidar una nación. No había identidad común, ni estructura estatal real, pero todo cambió en el siglo XIX, cuando el Porque ponen los turcos así, los turcos no son así por las novelas, ¿no? Imperio ruso empezó a expandirse hacia Asia Central. ¿Qué? ¿Imperialismo ruso desde allá? No joda. ¿En serio? Lo que Moscú encontró aquí fue una tierra dura, indomable pero estratégicamente clave. Después de una guerra brutal contra las tribus turcomanas, Rusia conquistó el territorio y lo integró como parte del Turquestán ruso. Desde entonces los turcomanos pasaron a estar bajo dominio colonial. La Rusia zarista fue dura, pero la Unión Soviética sería una apisonadora. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en 1917, Turkmenistán fue tragado por el nuevo régimen comunista. En 1924 se convirtió oficialmente en una de las repúblicas soviéticas, y ahí empezó un proceso de reconstrucción forzada. El Islam fue perseguido, los líderes tribales fueron eliminados, las escuelas tradicionales cerradas, las mezquitas destruidas, y la sociedad fue reeducada al estilo soviético: trabajo, obediencia y culto al Estado. Pero lo más importante fue que se destruyó toda forma de pensamiento autónomo. ¿Cuba o Turkmenistán? El régimen colectivizó la agricultura, industrializó forzosamente y eliminó cualquier rastro de identidad propia que pudiese competir. ¿Cuba? ¿Qué tienen en común Cuba y Turkmenistán? Déjame ver. ¿Comunismo? ¿Será? ¿La Unión Soviética? Ah, y que son dictaduras.
ir con la soviética. Se impuso el ruso como lengua oficial y se creó una población perfecta. Bueno, gracias a Dios que en Cuba no hicieron eso, porque vaya, faltara mucho. ¿Te imaginas? Que en Cuba hubieran puesto el ruso como idioma oficial y obligatorio, porque en Cuba las cosas se hacían así, obligado, o lo haces o lo haces. Creo que sí se estudiaba en las escuelas. Sumisa. Durante más de 60 años los turcomanos vivieron así, sin libertad de expresión, sin elecciones reales y sin derechos. El Partido Comunista decidía todo, y desde Moscú se nombraban a dedo los líderes que controlarían la república. Entre ellos había uno que destacaba, un hombre del sistema, obediente y fiel. Su nombre era Saparmurat Niyazov. Fue ascendido poco a poco dentro del Partido Comunista y en 1985 se convirtió en el líder supremo del partido en Turkmenistán, lo que equivalía en la práctica a ser el gobernante total de la república. Cuando en 1991 la Unión Soviética colapsó, los países bálticos como Ucrania, Georgia y demás intentaron abrirse al mundo. Algunos abrazaron la democracia, la economía de mercado y la independencia cultural, pero Turkmenistán no. Turkmenistán se quedó exactamente igual, solo que ahora, en vez de responder ante Moscú, Niyazov respondía ante sí mismo. El Partido Comunista fue rebautizado, las estructuras del Estado siguieron intactas, no se convocaron elecciones reales, ni se permitió oposición alguna. Niyazov era el dueño absoluto de un país entero, y ese país se convirtió en su juguete personal. Ya no había... O sea, Turkmenistán es como un museo, pero con gente dentro. Cuba vendría siendo como un museo y cada día con menos gente dentro. Cuba vendría siendo el viaje a la máquina del tiempo. O sea, que el imperialismo ruso o de la URSS, el imperialismo de la URSS, allá por donde vaya, destruye y transforma las cosas en ciudades mágicas o en países mágicos donde todo se mantiene mágicamente y obviamente la esperanza desaparece. Y a nadie por encima, solo su voluntad y un pueblo entero obligado a aplaudir. En ese momento, Turkmenistán dejó de ser una nación y se convirtió en una maqueta bien limpia. Calles vacías, edificios de mármol blanco, estatuas doradas, todo simétrico, perfecto e irreal. Pero si rascas un poco la superficie, te das cuenta de que no ves un país. Estás viendo un decorado construido. Bueno, al menos con el mármol se ahorra la pintura, ¿no? Pero creo que es más costoso mantenerlo. Para ocultar el miedo, porque por dentro lo que hay es represión, silencio y un control total sobre... No, ¿en serio? ¿Un país socialista, comunista? Por cierto, hablando me vino a la cabeza ahora, creo que en algún lugar escuché lo de... porque siempre me pregunté por qué terminan en estos países, Kazajistán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, todos estos países. Y es que, según vi, es que Tan significa tierra de. Entonces, Afganistán es tierra de los afganos. Turkmenistán es tierra de los turcomanos. Entonces, ¿sí me entiendes? ¿Entiendes eso? Todo lo que termina en Tan, tierra de. Entonces, Cuba vendría siendo Castroestán, ¿no? Tierra de los Castro, ¿no? ¿Entiendes? Cada aspecto de la vida. No hay libertad de prensa, ni oposición política, ni derechos civiles. Solo hay un partido y una verdad oficial que no se puede cuestionar. Internet está censurado. Más de 100.000 páginas web están prohibidas. La mayoría de las redes sociales están bloqueadas. Y usar un VPN puede llevarte a la cárcel. La vigilancia es constante. En cada barrio hay informantes. Gente un comité que cobra por delatar a quien critique al gobierno, o simplemente por hablar demasiado. La gente no se atreve ni a bromear, porque cualquier frase mal dicha puede arruinarte la vida. Esto es Cuba, Cele. Hay cientos de presos políticos, muchos encerrados en prisiones. No, creo que Cuba es peor. Me atrevería a decir. Esta es verdad que es mucho más totalitaria, mucho más cuadrada y encerrada en todo esto de lo que la represión y la censura total de que salga la información. Creo que es tipo Corea. Bueno, después de Corea viene Turkmenistán. Son dos países que son herméticos. Son muy herméticos. Y estos creo que se hacen llamar un país neutral. Con todo lo demás, menos con su pueblo, obviamente. Secretas. La más temida se llama Obadandepe, que está en medio del desierto. Y lo que ocurre ahí nadie lo sabe, solo que los que entran casi nunca salen. Pero la represión no es solo política, también es estética, cultural y personal. Llevar barba está mal visto, en algunos casos directamente prohibido, especialmente si eres joven, porque la barba significa rebeldía o religión, y eso molesta al régimen. Los coches negros también están prohibidos, porque el blanco atrae la buena suerte. Durante años la gente tuvo que repintar sus vehículos por orden del... ¿Cómo? Brother, los carros también.
O sea, no solamente... Ay, Dios mío, señor. gobierno. Pero hay algo aún más loco. Si tu coche blanco está sucio, te multan. Ya lo que faltaba. Las mujeres Araya tienen que Blog tiene vestirse un... como Ya va, Araya tiene un video en Turkmenistán. Deberíamos ver ese video. marca la tradición, y si no lo hacen pueden perder el trabajo o ser directamente detenidas. El aeropuerto de la capital es un halcón gigante, que les costó 2.300 millones de dólares. Y lo peor es que está vacío. Hay más personal de limpieza que pasajeros. En muchas zonas del país ni siquiera pueden sentarse en el asiento delantero de un coche, porque a los ojos del Estado su lugar está detrás. Hay un día del perro, un día del caballo y un día del melón. Turkmenistán no tiene historia, solo presente. ¿Qué? Y ese presente es el presidente. Brother, estas dictaduras comunistas no pueden ser más ridículas. Vaya. El culto al líder lo impregna todo. No es un gobierno, es una religión, donde el dictador es un dios, y cuestionarlo El dios Fidel. Mira si me erizo. Mi amor, era como si viera al Dios Fidel. Era como si hubiera visto otra vez a Fidel. Mira si me erizo. Porque a los dos lo he querido. Con el alma, con la vida. donde el dictador es un dios, y cuestionarlo es herejía. Y lo más irónico es que hay un lugar que representa mejor que nada lo que es el país. En medio del desierto de Karakum arde un cráter gigante, una llama eterna, un pozo de fuego que lleva encendido más de 50 años. Lo llaman la puerta del infierno. Nadie sabe muy bien qué hacer con él. Nació de un accidente, una perforación fallida. Se abrió la tierra y empezó a salir gas. Intentaron prenderle fuego para que se consumiera en unos días. Sin embargo, todavía está ardiendo. Y ahora... Bro, eso no es que hay un foso de gas. ¿Qué tan rico tienen que ser estos países? Toda esa zona de ahí son muy ricos en recursos. Sí. ha llegado el momento de hablar de lo más increíble de este país, sus dictadores. En 1990 Que brilla tanto. Bueno. 1991, cuando Turkmenistán se independizó, Niyazov ya lo controlaba todo. El partido, el ejército, los medios, los tribunales. No tuvo que conquistar el poder, solo tuvo que dejar que todo cayera en sus manos. Y una vez lo tuvo, empezó a moldear el país a su imagen y semejanza, literalmente. Primero se autoproclamó presidente vitalicio, luego Turkmenbashi, que significa padre de todos los turcomanos. Después su cara empezó a aparecer en todas partes, en las monedas, en los billetes, en cada edificio público, incluso en las aulas de clase. Turkmenistán dejó de ser una simple nación y se convirtió en un espejo gigante donde todo reflejaba su nombre. Pero esto no era solo propaganda, era una reescritura total de la realidad. Cambió los nombres de los meses del año, y no solo eso, cambió la palabra pan por el nombre de su madre. Imagina ir a una panadería y tener que pedir una madre de Niyazov, todo para poder desayunar. Ese es el nivel máximo de narcisismo. Mandó construir... Mira, ser esta gente tan enfermos, tan mal de la cabeza, brother. No. ¿Cómo es que de estos países no se habla, O al menos, bueno, a mí no me ha llegado. No sé si a ustedes, déjenmelo saber en los comentarios si habían escuchado hablar de estos países. No sé si es que por el nombre me suena este Turkmenistán, quizás Uzbekistán, creo, que Cuba tenía misiones internacionalistas a este país, yo creo. Creo. Déjenme saber por los comentarios si saben algo de esto. Oye, por cierto, suscríbete, dale like, que no cuesta nada, ¿sabes? Y así me ayudas y me apoyas en el proyecto. A los que lo han hecho, muchísimas gracias, la verdad. Estamos creciendo súper rápido. Para mí, para lo esperado. Una estatua de oro de sí mismo, que giraba para seguir al sol, y publicó un libro sagrado, llamado el Runama, que escribió él mismo y convirtió en lectura obligatoria. Hasta una Biblia, ¿verdad? ¿Pero qué se piensa? Es que se cree un Dios, literal. Pero yo no me estoy erizando, pero no sé si hacer broma con esto, la verdad. Discúlpeme si... Es que, o sea, me río para no llorar, la verdad. Decía que había hablado con Dios y que éste le había prometido que cualquier persona que lo leyera 3 veces entraría directamente al cielo. Había que estudiarlo en la escuela, había que citarlo en los exámenes, había que saberlo para sacarte el carnet de conducir. Y como si todo esto no fuera poco, mandó lanzar una copia al espacio para que su legado flotara eternamente sobre el planeta. Lo que estaba haciendo no era gobernar, era desmontar por completo cualquier lógica que quedase en pie. Prohibió la ópera, el ballet, cerró las bibliotecas del campo, clausuró hospitales rurales porque según él la gente del campo no necesita médicos, prohibió los perros en la ciudad porque le molestaba. Yo creo que Fidel no terminó haciendo esto porque al final estaba demasiado cerca de Estados Unidos. Que tiene es la misma porquería, el mismo perfil psicológico.
su olor. Vetó los dientes de oro porque no le gustaban estéticamente. Recomendaba masticar huesos para fortalecer la mandíbula. Incluso se prohibió el tabaco, después de que él mismo lo dejase tras una operación de corazón. Y cualquier hombre con barba o con el pelo largo empezó a ser vigilado por la policía, porque en su cabeza todo tenía que ser uniforme, todo tenía que parecerse a él. La televisión solo emitía al líder. Los presentadores debían recitar sus frases como mantras. Y los niños, antes de empezar las clases, juraban lealtad al presidente. No sé, imagina vivir ahí, brother. Y despertar políticamente, brother. Eso debe ser un infierno. Con la mano en el pecho. Era un régimen tan cerrado, tan delirante, tan perfecto que incluso parecía estable, pero todo giraba en torno a una sola persona. Y cuando Niyazov murió de un infarto en 2006, el país se quedó sin su centro de gravedad, pero no sin dictador, porque el que vino después fue aún más surrealista. Gurbanguly Berdimuhamedov, odontólogo de profesión, ministro de salud y uno de los pocos hombres del círculo íntimo que aún tenía poder real. La historia oficial dijo que fue elegido democráticamente, pero la realidad es que fue colocado ahí, todo para continuar con el sistema. En sus primeros discursos habló de reformas, de modernización, incluso levantó algunas de las prohibiciones más absurdas de Niyazov, volvió la ópera, el ballet, reabrió alguna que otra biblioteca y eliminó los nombres de los meses del año. Durante un tiempo muchos creyeron que sería diferente, que traería aire fresco, que Turkmenistán por fin daría un paso Sí, hacia está la bien. cultura. Pero no, solo cambió los cuadros y puso su cara en todos. Berdimuhamedov empezó a construir su propio culto, pero con un estilo distinto, más moderno, mediático y ridículo. Si Niyazov era misterio y solemnidad, Berdimuhamedov era puro espectáculo. Digamos que era un hombre polifacético, y empezó a aparecer en televisión haciendo de todo. Montaba a caballo y se pegó una buena hostia con uno. Se creía John Wick. Oh, disparando yo con vi ese precisión video de milimétrica. algún lado. Cantaba mientras tocaba la guitarra. Era culturista. Yo vi ese video. El tipo se cayó del caballo y después va y le da un abrazo al caballo, una cosa, una historia de esa. Pero no tenía idea del contexto. Y hacía ejercicio en directo. Escribió libros sobre salud, religión, historia, caballos y perros. Más de 30 en total, todos firmados por él, todos considerados obligatorios en las escuelas. A diferencia de Niyazov, que se mantenía distante, Berdimuhamedov quería ser amado, y para eso se construyó una imagen pública del líder perfecto, intelectual, deportivo, espiritual, artístico, y sí, también se hizo su propia estatua de oro, montado a caballo sobre una colina de mármol blanco, en el centro de la capital. Pero su delirio no terminó ahí. Fue el que prohibió los coches negros en Ashgabat. En un arrebato de estética ordenó quitar todas las antenas de la capital porque afeaban la vista. Esta era la única forma que tenía la gente de recibir señales de televisión extranjeras, y así Creo que en Cuba hubo un tiempo, por lo menos en Las Tunas, donde yo vivía, prohibieron algo de eso, las antenas o los aire acondicionados, no sé, al aire libre, o sea que expuesto afuera del edificio. No recuerdo muy bien. Las antenas creo que más bien fue por el tema de las parabólicas y estas cosas que si te agarraban con eso, preso. saltarse la censura, pero esto obligó a todos a conectarse al cable del gobierno. En 2020 mandó construir una estatua dorada de 15 metros, dedicada a su perro, un pastor alabay, símbolo nacional, con un día festivo incluido. Creó una ciudad nueva, futurista, desde cero, llamada Arkadaj, que La canción esa que dice Alabay. significa el protector, su propio apodo. Se gastó más de 5.000 millones de dólares, en un país donde muchas familias hacen cola de madrugada para conseguir un poco de harina y aceite. Cuba, solo que Cuba no hacen nada. En Cuba, literal, en Cuba roban más. Imagínate la plata que tienen las cúpulas. Que esta gente ya de por sí tienen plata porque este país es rico. ¿Qué va a hacer? Son unas lacras, unas sanguijuelas, brother, donde quiera que están. Subvencionado, pero ¿de dónde Todas las dictaduras de izquierda terminan siendo lo mismo. sale todo este dinero? Pues resulta que Turkmenistán tiene la cuarta reserva de gas natural más grande del mundo. El dictador no necesita que su pueblo sea productivo o educado, ¿No te solo digo? necesita vender gas a China y Rusia. Por eso Y hacen cola para pan y comida, por pan y comida. Cuéntame. Espérate, ¿cuánto es el salario medio en Turkmenistán? Déjame ver, estoy buscando aquí cuánto es el salario medio de Turkmenistán. $200 al mes. Ese es el salario medio en Turkmenistán. En Cuba ganan menos. Son como 50. La cuarta reserva de gas más grande del mundo. $200. Brother. No sé. puede permitirse el lujo de ignorar la realidad económica de su gente. El país se hundía cada vez más y más en la miseria, y el dictador seguía jugando a ser un superhéroe.
apareció haciendo drift alrededor de la puerta del infierno. Levantó ¿Cómo no una se broma caera? de oro frente a su gabinete de ministros. Escribió poemas e hizo de DJ en fiestas juveniles. Cuando estalló la pandemia, Turkmenistán fue uno de los pocos países del mundo que declaró que el virus no existía. Prohibieron usar la palabra en la prensa y aseguraron que el país estaba libre de contagios. Las mascarillas eran obligatorias, pero bajo la excusa de protegerse del polvo del desierto. Y los hospitales se llenaban de pacientes con neumonía, aunque oficialmente no había enfermos. Todo era fachada, una mentira dirigida por un solo hombre, que no tenía intención de soltar el poder, hasta que un día lo hizo. Ah, entonces ahora sí ya van a ser libres. Dijo que era hora de dejar paso a las nuevas generaciones, que Turkmenistán necesitaba sangre joven, pero no entregó el país a la democracia, se lo dio a su hijo, Serdar Berdimuhamedov, un hombre sin carisma, sin discurso propio y sin más mérito que su apellido. Fue ascendido a toda velocidad, en menos de 5 años pasó de ministro a vicepresidente, y de vicepresidente a ¡Wow! candidato único. Las elecciones O sea que es un puesto a dedo. Es un puesto a dedo. ¿Entiendes, no? fueron una completa farsa. Ganó con el 72% de los votos, con una participación del 97% y sin un solo candidato real en su contra. Turkmenistán por primera vez tenía una dictadura hereditaria, una dinastía, como Corea del Norte. Desde entonces, Serdar ocupa el cargo de presidente, pero no gobierna solo. Su padre sigue en las sombras, con el título de líder nacional, presidiendo el Senado y presente en todos los actos importantes. Turkmenistan do not support the use of power in international relations. We are convinced that war is not a solution to problems in the modern world. There is a beautiful Turkmenistan proverb that says, "Wars do not win." Todavía más Pipo, ¿quién describió esas palabras? Humberto López. Cuba no promueve ninguna agenda contra el gobierno de los Estados Unidos. En Cuba no se persiguen opositores políticos. En Cuba existen personas que cometen delitos contra la seguridad del Estado. Turkmenistán no rompe ni un plato. Esa gente son unos angelitos, son buenos. visible que su propio hijo. Serdar firma, pero quien manda sigue siendo el protector. No ha cambiado absolutamente nada, solo sonríe y obedece. Una cara nueva para que todo siga igual. El país no sale en las noticias, no preocupa a nadie, y por eso sigue igual, porque cuando el mundo no mira, el delirio se vuelve una rutina, y lo imposible se convierte en la realidad. Tal vez no podamos cambiar lo que pasa allí, pero hoy al menos ya sabes que este lugar existe. Bueno, ya escucharon, gente, un país bastante insólito. Qué curioso, ¿cierto? Qué absurdo todo. Vaya, por cierto, el canal al que acabamos del video que acabamos de reaccionar se llama Kin, K-I-N, muchacho que hace un contenido bastante genial. A mí me encanta, personalmente. Y qué bueno que me encontré con este video. La verdad, nunca había escuchado hablar de Turkmenistán. Me cuesta decir esos nombres. Entonces, nada, gente, espero que les haya gustado este video. A mí, en lo personal, me encantó. Hoy sé que hay una dictadura más en el mundo. Y, por cierto, ¿dónde está la gente que sale a protestar? No hay... ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar algo abajo de la dictadura de Turkmenistán? De esto de los progres, de los woke, que salen violentando a agentes de ICE y estas cosas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de Turkmenistán? Porque yo no lo he escuchado jamás. Qué curioso, ¿cierto? La verdad que no. A lo mejor quizás si eres europeo, por allá por la Unión Europea, sí lo habrás escuchado hablar, porque creo que por algún lado escuché que hay tratados, sobre todo ahora que están pasando trabajo con el tema del petróleo, del gas, por lo de que le quitaron la teta rusa. Ellos creo que habían llegado a convenios o algo así con este país y obviamente nos molesta. Hay intereses de por medio, pero Estados Unidos, qué malo eres, por Dios, tú vas a explotar a los países. Pero Unión Europea, ustedes son unos angelitos que van apoyando dictaduras y financiando dictaduras allá por donde vayan. Hasta que ya la presión se vuelve demasiado aquí al cuello y ya entonces dicen, no, yo, se limpian las manos y listo. Bueno, sin más, esta nueva serie que les voy a estar trayendo por aquí por el canal en este formato se llama Mapas Prohibidos, donde les estaré mostrando países de los que nadie ha hablado, de los que el mundo apenas se pronuncia. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense, gente. Patria y vida. Libertad para los presos políticos. Adiós.